Como dije, Félix es un viejo amigo de Corrientes porque cuando la causa Regimiento Infantería 9 para nosotros todavía era una utopía, Félix nos dio una mano muy grande, vino a Corrientes, habló con los organismos, se constituyó la Fiscalía. En ese momento Félix era el responsable del área de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. Era el fiscal a cargo de todas las causas en el país. Y después siguió como fiscal en muchas de las causas. Félix ocupó dentro del Ministerio Público la responsabilidad de diferentes áreas, más allá de las fiscalías, ¿no? Y estuvo también en la Procubim, de la violencia institucional, la Procuraduría de Violencia Institucional, y estuvo en la causa de Santiago Maldonado hasta que el macrismo no le gustó y hizo todo para sacarlo. Hoy Félix está al frente de la Oficina Anticorrupción y nosotros le pedimos que muy amablemente, todos ustedes lo deben haber visto alguna vez en 678, es un extraordinario polemista y analista, y nosotros hoy le pedimos a Félix que nos hable un poco de la justicia, le pusimos como título Laberinto de la Justicia. O sea que puede llegar a ser un laberinto todo lo que nos diga, pero también queremos que se guarde 5 minutos para explicarnos lo último que hemos leído de él, que ha sido la denuncia por el stand-by ante el Fondo Monetario Internacional, que se implementó desde la Oficina Anticorrupción. Bueno, Félix, no voy a decir nada más que de vos, ya cuando vos hables se van a dar cuenta quién sos. Muchas gracias. Buenas noches. Les pido mil disculpas a todos porque me demoré la parte de la vida personal, la que nos queda en este tiempo extraño en donde tenemos que mezclar todo, vida personal, vida laboral, hacer todo en el mismo lugar, en fin. Así que me demoré con algunos temas personales, se lo anuncié que esta posibilidad existía a Germán hoy, pero bueno, nada, no me gusta ser impuntual y el tiempo todos vale, así que de nuevo mi disculpa. Yo les propongo lo siguiente, conversar. Yo soy medio larguero y cuando me entusiasmo, por ahí se corre el riesgo de que hable demasiado y me vaya de los campos de interés específicos de ustedes. Yo les propongo imponerme ser bastante breve en algunas consideraciones acerca de la crisis judicial desde la perspectiva de la actual coyuntura, y después que ustedes me pregunten y si, no sé si Germán, esta será la mecánica habitual, digamos, y me parece que va a ser más ordenador sobre cuáles son los tópicos y las líneas de interés de ustedes. Yo estoy a disposición, y después, por supuesto, hablamos de esta situación de la denuncia por el empréstito con el fondo, con todo gusto, que bueno, ahora está como en la picota de los medios. También déjeme decirle que le agradezco mucho a Germán esta invitación, a mi amigo Pablo Pacé, el viejo compañero de la facultad de las primeras materias, que nos reencontramos por el azar bueno, digamos, muchos años después, a propósito de la causa de los asesinatos del Puente, ¿no? Hace ya muchos años que nos reencontramos y con Germán hace muchos años que caminamos juntos, así que efectivamente me siento muy, muy, muy hermanado con Corrientes, con todos ellos, y celebro que hayan podido trabajar juntos y forjar una buena amistad. ¿Dónde estamos parados, a mi modo de ver, con la cuestión judicial? Digamos? Me gusta pensarlo en estos días desde las encrucijadas de estos días, más que... ¿Y por qué les digo que me gusta pensarlo? En general yo historizo bastante, me entusiasmo con eso, porque tomar distancia, tomar perspectiva permite comprender, digamos, la coyuntura, pero vamos a ir inevitablemente por ahí, pero me parece que es interesante que pensemos qué está pasando en estos días concretamente. Yo creo que lo primero que está pasando en estos días es que ha quedado desplegado como nunca, aunque los velos se iban corriendo, aunque la opacidad histórica de la vida de los tribunales, especialmente los tribunales federales, iba cediendo, las cortinas se iban corriendo, las biografías desconocidas de los jueces iban apareciendo, los rostros misteriosos iban tomando primer plano de las cámaras de televisión,
el rictus, la mirada, la gestualidad, eso que tantas cosas nos dicen, ¿no? Empieza a aparecer. Me parece que en estos diálogos está expuesto así de un modo hiperrealista es el juego que cada uno juega en las disputas de poder, ¿no? Las expresiones, por ejemplo, del juez de la casación Geminiani, insistiendo en sus expresiones verdaderamente desquiciadas, ¿no? Decir misógino y decir violento es una redundancia, pero hay que agregarle que efectivamente esta expresión de la misoginia está intervenida por rasgos de violencia que se empezaron a expresar de un modo extremo, como fue la orden de detención de una secretaria en un tribunal. Digo, tomemos cabal conciencia, seguramente entre los amigos y amigas que están acá compartiendo este espacio, hay algún abogado, alguien que camina por los tribunales, digo, por el mundo forense. Todos pueden comprenderlo, pero quien trabaje en estos asuntos lo puede comprender mejor. Digo, la escena de que un juez le ordene a un policía que detenga a una secretaria porque esa secretaria no quiso obedecer una orden claramente ilegítima por parte de ese juez respecto a un tema administrativo interno de la propia Cámara. Los policías, que fueron los más criteriosos de esta historia, se sentaron en una silla, en eso consistió la detención. El juez inmediatamente, el juez que intervino en esa investigación de no sé qué delito, la liberó inmediatamente. El juez fue denunciado, desde luego. La fiscal era una mujer, militante claramente por las causas de la dignidad y de la igualdad de la mujer, Paloma Ochoa, amiga de una joven fiscal federal. Fue recusada precisamente por exceso de la defensa de los derechos femeninos, de género. Le aceptaron esa recusación. La Cámara Federal sobreselló al juez Geminiani en la denuncia que le hicieron por privación de la libertad, diciendo que pudo haber creído que obraba legítimamente en la detención de su secretaria. Pero los policías que la detuvieron fueron imputados y procesados. ¿Me van siguiendo? Luego, con un poco de pudor, lo sobreseyeron. Culminado este episodio, que en sí mismo era suficiente como para eyectarlo de la magistratura y procesarlo por privación de la libertad a Geminiani, luego insistió con esto que sucedió ahora. Quiero decir, tomo este evento, que no es presentado en general como un evento demostrativo de la decadencia, pero lo es. Porque esta historia que yo comprimí y les presenté a ustedes de un modo brevísimo, representa cómo hay todo un sistema que en todos sus eslabones está absolutamente fuera de quicio, absolutamente desquiciado, y en sus prácticas y en sus actores entraña un nivel de violencia desmesurado. Quiero decir, si esto puede suceder en los tribunales de Comodoro Pi y el Consejo de la Magistratura no reacciona, y la Asociación de Magistrados, que es la gremial de los magistrados, no toma una posición respecto de esto, y si la Corte no dice nada respecto de esto, y si solo el colectivo de trabajadores y el sindicato dice algo, y todos los presuntamente buenos de los tribunales siguen navegando en su indiferencia y en el ecosistema de privilegios que acalla las buenas conciencias y las adormece desde los 15 minutos después que uno entra en tribunales, siguen callando, lo que habla es de un sistema totalmente degradado, de cabo a rabo, en estado de descomposición. Y lo que estoy tomando es un ejemplo nada más, pero es un ejemplo que se puede multiplicar por muchos otros eventos que nosotros estamos viendo en los últimos días. La sentencia que revoca el sobreseimiento de Axel Kicillof por interrumpir el artículo 160 del Código Penal, por interrumpir una reunión pública con gritos e insultos cuando estaba callado. Y es una asamblea de accionistas y un asunto del gobierno de una empresa, tomado como represalia frente al alegato de la vicepresidenta en una causa donde le dice al Poder Judicial lo que piensa el Poder Judicial. Es decir,
una sucesión de eventos en donde el Poder Judicial Federal porteño, para ser justo, pero estoy seguro que me quedo corto, ¿no es cierto?, cuando digo federal y cuando digo porteño, ¿no? Pero tomémoslo así porque me parece un modo más cauteloso de caracterizarlo, está exhibiendo de un modo desembosado su carácter gangsteril, ¿no? Y cuando digo gangsteril lo digo en el sentido estricto, no en un sentido cinematográfico. Digamos, son formaciones. El Poder Judicial, ustedes saben, es un sistema extraordinariamente desagregado, en donde se forman unidades de trabajo que son microclimas y microfísicas de poder, que en sí mismos definen asuntos muy complejos y que se articulan con otras unidades relativamente cerradas de poder con las que guardan a veces relaciones jerárquicas y a veces relaciones horizontales. Cuando cada una de estas unidades desagregadas, digamos, juzgados, salas de una cámara, van dejando de cumplir sus roles específicos institucionales con sus intereses, con sus ideologías, porque las instituciones instituyen formaciones de la sociedad, digamos, no son abstracciones, ni revelaciones divinas, son formaciones sociales que son, digamos, el instituyente de una institución que instituye bajo ciertos formatos, bajo ciertas liturgias y bajo ciertas prácticas esos intereses y esas ideologías. Este asunto, digamos, cuando se desentiende absolutamente de las finalidades previstas por la norma y comienza a funcionar solo en función de los intereses, de las alianzas y de finalidades y mandatos totalmente distintos al deber institucional normativo, que es lo que está pasando con el Poder Judicial, se transforma en un sistema gangsteril, donde esas unidades institucionales dejan de funcionar como instituciones y funcionan como gang, funcionan como bandas, y se relacionan entre sí en función solamente de esas relaciones de nudo poder, de puro y duro poder. Entonces lo que estamos viendo allí es que los diarios comerciales más poderosos son narradores de la secuencia de relación de estos enclaves de poder en esas relaciones que son facticidad pura, ¿no? Y donde la norma es, en todo caso, como se suele decir, la falacia, se habla de la falacia normativista. Entonces, la otra falacia, ¿no? La falacia de que la única norma que existe es lo que es. La norma es lo que es, y lo que no es norma. Entonces, en el sistema del funcionamiento del Poder Judicial, lo único que rige es la capacidad, digamos, de Gustavo Hornos de ir a un acuerdo, dar explicaciones sobre su visita a la Casa de Gobierno, después no dejarlo en un acta. ¿Comprenden? Y de tribunales, digamos, en los que se decide cualquier cosa bajo bajo ese apotegma insostenible de que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de su sentencia. Y si los jueces solamente ejercen el poder con el contenido de su sentencia, ¿por qué cosa van a ser juzgados principalmente si no es por el contenido de sus sentencias? ¿Dónde se expresa de un modo sintético entre la praxis y la decisión, de un modo más sintético el ejercicio del poder si no es dictando sentencias? ¿Qué tiene que matar a alguien, robarse un auto? Sí, a veces lo hacen los jueces eso también, pero no es el único caso en donde los jueces incumplen el buen funcionamiento, digamos, el buen desempeño. La verdad es que yo lo que creo es que estamos en un momento en donde hay una tensión de poder, un aparente empate fatal en una estructura dinámica, digamos. El gobierno se ha propuesto una reforma judicial, una más de las centenares de reformas judiciales que vienen acompañando, digamos, el sistema democrático desde el retorno, nuestro sistema democrático desde el retorno institucional del 83. Probablemente la reforma menos ambiciosa de todas, pero sí la que se instala en el momento más dramático de las relaciones del Poder Judicial con el resto de la sociedad. Hubieron muchos intentos de reforma, existieron reformas.
una reforma muy importante del año 92, de la oralidad. Cuando yo digo reforma del Poder Judicial, digo, nosotros estaríamos ahora pasando de la analogía a lo digital, digamos, siempre vamos un siglo atrasado, ¿no? Todas las reformas en el Poder Judicial es un poder que por definición conservador, es el más conservador de todos, conserva inclusive formas que vienen desde la Santa Inquisición, digamos, ¿no? La fórmula de los autos y vistos, nadie sabe absolutamente dónde viene eso, digamos. Insisto, si hay judiciales en esta reunión, pondrán autos y vistos y considerando, desde que entraron a tribunales, y nadie le explicó por qué ponen autos y vistos y considerando, son la fórmula de los autos de fe de la Inquisición. Esas son las fórmulas que vienen desde la Inquisición. Entonces pasaron de las catacumbas, digamos, españolas y del virreinato a las cortes, a nuestras cortes. Tenemos más años de colonia que años de república y en nuestra América, y esos años, y ninguna institución conservó mayor anclaje en aquellos años de la colonia en nuestra América que el Poder Judicial. Yo creo que hasta la Iglesia se volvió más secular que el Poder Judicial respecto a las prácticas de la República, ¿no? Creo que es más republicana la Iglesia, sé que estoy exagerando desde ya, que el propio Poder Judicial. El Poder Judicial no le llegó la Revolución de Mayo, y capaz que no le llegó la Revolución Francesa tampoco. Cuando uno ve que los jueces se autoperciben por arriba de la ley, que deciden que no pagan ganancias, que deciden que no los rige la ley de ética pública, por ejemplo, digamos, no someterse a la regla, a la última parte del artículo 17, ¿no? Porque siempre se recuerda la primera parte que dice que la propiedad es inviolable, pero que la igualdad es la base de la carga pública, esa parte no la leen, digamos, de la Constitución, o que, digamos, la ley de ética pública, digo porque ahora es como el insumo con el que trabajo yo todos los días. ¿Por qué razón los jueces no se adecuan a los estándares de transparencia y de la ley de ética de ejercicio de la función pública? Lo hacen los diputados, lo hace el Poder Ejecutivo. Los jueces le dicen al Poder Ejecutivo cuánto y cómo deben exhibir su patrimonio los funcionarios y se autoexcluyen de eso. Una jueza vota una doctrina en la Corte Suprema diciendo que sí, que efectivamente, volviendo atrás con la doctrina de los 75 años, y le dice, sí, a los 75 años ahora los jueces deben jubilarse. Está bien esa doctrina, pero después va ella y pone un amparo y se ampara en la doctrina contraria a la que ella misma vota. Digamos, se sustrae de la propia ley que rige para todos y que ella dice que rige para todos, siendo la máxima intérprete de la ley. ¿Qué tipo de autopercepción republicana es precisamente quedarse por el costado o por arriba de la ley que rige para todos los argentinos que, digamos, exhiben determinadas funciones? Eso es Luis XVI. Y después se presume a la par de tener de ser los guardianes del sommelier del republicanismo. Yo me niego o no quiero caer en la trampa de la enumeración de eventos, pero me parece que es inevitable. Prefiero, digamos, categorizar y conceptualizar, pero es inevitable que repasemos algunos de estos eventos, porque es lo que nos permite identificar lo que yo creo que es una aceleración y una escalada que está volviendo, como suele suceder siempre, que se empiezan a descomponer las instituciones y el poder se pone en crisis y se mueve. Estamos comenzando a ver una exhibición grotesca del ejercicio del poder, que va a traer muchas más penurias en lo inmediato, no tengo duda de esto. Va a traer violencia, va a traer un conflicto institucional severo, y si tenemos un poco de suerte va a traer la renovación de estas instituciones. Digo, las palabras con las que el juez Castelli se dirigió al Senado, con el desdén que además todos lo escuchamos toda la vida a los jueces respecto a la política. Y esto era en un tiempo en el cual los jueces se autopercibían como una aristocracia o como una rama menor de la aristocracia, y entonces se hablaba de la política como de un sector un poco plebeyo, digamos, que no estaba en condiciones de elevarse hacia esas categorías donde ellos se autopercibían.
Ahora me parece que la cosa va un paso más allá, tiene que ver con aquella era una justicia aristocratizante, pero no estaba aliada con los poderes fácticos que desafían al sistema representativo. Hoy ese poder judicial concentrado es un aliado de los poderes fácticos que desafían a la representación popular que se ejerce a través de las instituciones y se expresa en el voto. Digamos, cuando José Mazzoni, querido primer juez que estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción, escribió hace algunos años un artículo que se llamaba Salvar a la democracia del Poder Judicial. Hacía la caracterización justa, digamos. Yo creo que hoy tenemos nosotros con el Poder Judicial, insisto, federal, porteño, como para trazarle unas fronteras relativamente arbitrarias, pero para poner alguna, deberíamos pensar, aunque todas las extrapolaciones son forzadas y no es una buena técnica, pero a mí me parece que estamos viviendo un tiempo como el que vivimos con el retorno democrático y las Fuerzas Armadas, en el cual una institución tuvo un fuerte ejercicio de poder despótico y luego cae por múltiples razones, digamos, y su poder, como siempre, empieza a declinar, porque esa es la naturaleza misma del poder, en algún momento comenzar a diluirse y cambiar de mano, pero sin perderlo del todo y teniendo la capacidad de extorsionar, poner en jaque y condicionar severamente al funcionamiento democrático, hasta que esa capacidad de condicionamiento empieza a mermar y paralelamente empieza a expresarse de un modo más violento, que creo que es lo que estamos viendo nosotros ahora del Poder Judicial, con fallos cada vez más absurdos, con fallos cada vez más atados a situaciones donde se sienten amenazados y responden de un modo extorsivo, donde ya está claro que el acto de dictar sentencia en causa política es lisa y llanamente un ejercicio de extorsión, donde todo el mundo tiene esto en claro, donde los propios magistrados no lo niegan, donde el resto del sistema judicial, que solamente se siente complacido con su ecosistema de privilegios sin fin, se siente un poco desorientado y siente que tiene que empezar a tomar posiciones, porque si no, claramente va a quedar embanderado detrás de esta runfla. En este contexto, la dinámica es una dinámica en la cual estamos pasando a la fase del carapintadismo judicial, digamos, ¿no? Bueno, en algún momento se creyó que la situación de los periódicos condicionamientos de la violencia, digamos, de esa institución fáctica pura que fue el ejército, que se expresaba a través de la boca de los fusiles, podía condicionar decisiones del Congreso de la Nación, decisiones del Poder Ejecutivo, poner en jaque a la República y a la democracia más que a la República, y que eso iba a ser irresoluble. Y un día se resolvió. Y lo resolvió el teniente general Bonet y el teniente general Balsa, cuando era jefe del ejército, en uno de los hitos, digamos, que podemos poner en el lado bueno de las actitudes del ejercicio del poder de Carlos Menem. Digamos, porque siempre se recuerda, digamos, un gobierno de lo que hay poco bueno para recordar, siempre se recuerda el fin del servicio militar obligatorio. Yo fui secretario del juicio de los carapintadas del levantamiento del 10 de diciembre del año 1990. Estaba empezando mi carrera judicial como secretario de la Cámara Federal porteña, siendo muy joven, la tierra estaba caliente por entonces, y esos señores muchos de ellos habían estado en la dictadura, digamos, uno de ellos había sido el jefe de la policía de La Pampa en la dictadura, después fue un personaje vinculado con los paramilitares que hostigaron a Evo Morales en Santa Cruz de la Sierra, digamos, no era una expresión pintoresca del ejercicio de la violencia, era una expresión peligrosa realmente del ejercicio de la violencia. ¿Se pudo con ellos? Claro que se pudo con ellos, había la decisión de hacerlo, a como diera lugar y con armas radicales, en el buen sentido de la palabra. Con armas potentes, ¿no? Así que, digamos, yo creo que, insisto, estoy echando mano a un recurso tramposo e imperfecto, como es la extrapolación de los momentos históricos, pero sí para reconocer
que me parece que estamos en esos momentos de clivaje en donde uno cree que nada se mueve, pero en realidad todo se está moviendo, y donde uno cree que nada se está transformando y probablemente se esté transformando todo lo que se puede transformar, digamos, en estos tiempos donde la revolución se ha vuelto tan módica, digamos, y yo creo que es el signo de este momento. Creo que es el signo de este momento. Un poder judicial con núcleos gangsteriles muy poderosos que todavía que se niegan a entregar la ciudadela, digamos, porque además son un poder vicario de otros. Yo creo que es un poder autónomo, es un poder autónomo que se ha vuelto una franquicia, digamos, o un poder en alquiler. Siempre cumplió las misiones que se dijo que cumplió el Poder Judicial, que es resguardar las relaciones de las formaciones sociales en función de las relaciones de producción. Perdónenme si me pongo un poco marxista en la hora. Pero en este momento esto se expresa en esta coyuntura, en este momento, en este periodo corto de lo que ni siquiera podemos llamar historia, digamos, en este periodo corto del tiempo que nos toca, a mi modo de ver, se expresa en estas alianzas entre de los poderes permanentes, en donde el Poder Judicial se autopercibió, se descubrió como un poder permanente y decidió trabar alianzas con esos sectores, sin darse cuenta, además, que selló su propia suerte, porque hay un lugar del que ya no se puede volver y que por supuesto va a ser siempre un poder subalterno de esos poderes permanentes a los que sirve. Nosotros tenemos además, y termino con esto y dialogamos todo lo que quieran, y Germán me va a comprender, Germán que es mucho mayor que yo, no Pablo, que no es más chico que yo, no, pero más allá de la broma, digamos, nosotros también tenemos un compromiso generacional, me parece, con la institución a la que pertenecemos, porque si seguimos pensando esto, porque nos sentimos un poco disidentes, como en mi caso, pero también perteneciente a una institución que, aun cuando ahora no estoy en el Poder Judicial, estoy allí desde los 18 años, tengo 55, digo, no hay forma de que uno no sea eso. Ahora, nadie entra al Poder Judicial soñando ser Bonadío. Uno siempre tiene un horizonte de ideas, hay una carga de idealismo digamos, a menos que uno haya nacido con un gen dominante muy fuerte de cinismo, nadie a los 18, 19 años se vuelve, digamos, el desencantado que es con el mundo, que es un abogado de 50 años, digamos, ¿no? Que ya entendió cómo funcionan las cosas. Tiene un universo de valores y de enamoramiento con la belleza de la arquitectura de las normas y de los valores que subyacen en todas las normas, que siempre son el ideal de una sociedad mejor a lo que es la sociedad real, por todo eso. Digamos, nosotros no podemos entregarle una institución en donde sea fatal para un pibe que tiene 17 años, 18 años, que entra a tribunales, ser Stornelli. Digamos, no puede ser una fatalidad eso. Porque todos los que en algún momento tuvimos en tribunales, siempre personajes impresentables hubo siempre, tan impresentables, no. Y siempre había un universo de personas a las que uno admiraba, respetaba, personas más bien sobrias, con mucho conocimiento del derecho, con una actitud pedagógica, paternal, mezclando esa cosa de artesanato que tiene la vida forense, ¿no? En donde está el aprendiz que aprende por emulación del maestro, y por otro lado también compensando esa cosa taylorista que tiene ese proceso de producción de la justicia, donde el que interviene nunca ve el producto, de manera que nunca puede apropiarse del sentido de lo que hace, pero por otro lado también ese aprendizaje es un aprendizaje donde hay posibilidad de transmitir valores, y por eso es muy, muy distinto quien se formó con un buen juez que quien se formó con un mal juez, en la estructuración de su propia subjetividad toda, ¿no? En su universo de valores. Bueno, nosotros no podemos entregarle este Poder Judicial a las nuevas generaciones. Los oficiales del 83, los oficiales subalternos del 83 no podían ofrecerle a los chicos que entraban en el colegio militar el ejército de Camps. Por eso se sentían leales en el espíritu de cuerpo a esa institución a la que querían y a la que pertenecían, pero en silencio basculaban con un pie, digamos, en cada uno de esos mundos,
porque efectivamente no podían hacer de esos valores la columna vertebral de la continuidad histórica de una institución. Parece que nosotros tenemos en este momento el mismo desafío. Digo, nosotros no podemos ofrecerle en la continuidad institucional de un poder judicial, y que seguiremos teniendo, un universo de valores tan degradado. Y en este sentido, la reforma judicial no es un asunto, digamos, de qué modelo de enjuiciamiento elegimos. Sí, también lo es. Pero, digamos, no, Alfonsín no podía ser a mí me gusta, Alberto se dio cuenta, o se dio a los mismos tiempos, él es un gran admirador de Alfonsín, trabajó con Alfonsín, empezó su carrera, digamos, en la función pública con Alfonsín, digamos, esta cosa de la autodepuración. Entre nosotros yo no le creo mucho que él haya creído lo de la autodepuración, pero tampoco creo que Alfonsín lo haya creído. Digo, Alfonsín era liceísta, en ese sentido podía tener una inclinación mayor a ofrecer esa oportunidad. Ahora, lo que es seguro es que esa reforma no se puede hacer con el Estado Mayor de Viñones, ¿eh? Digamos, no hay cómo hacer una reforma, no había cómo hacer una reforma del ejército en el 83, llamándolo a Viñones y a su oficialidad y hacerla. Y no fue posible hacerla en serio hasta que una buena parte de esa generación no se corrió de la institución. Yo creo que la primera reforma judicial que hay que hacer en la República Argentina no es una reforma sistémica. Es una reforma todos los sistemas están muy determinados por las personas que los integran, y el Poder Judicial, por su propia morfología, está más sobredeterminado que nadie en lo sistémico por los nombres propios que integran ese sistema. Digamos, a ver, denme a elegir, ¿que sacan del juego a 10 personas o cambian todo el sistema? ¿Qué creen ustedes que influye más en el Poder Judicial hoy? Agarramos inteligencia artificial, un programa que se llama Justicia Maravillosa, que acabamos de crear nosotros. En ese algoritmo metemos todos los nombres de los miles de nombres del Poder Judicial Federal, por tomar algo, le apretamos Enter y sale el mejor sistema. ¿Cree que va a funcionar ese sistema? Entonces yo le pongo el código barrio, ni siquiera el código del EBN. Miren lo que estoy dispuesto a negociar. Y le digo, sacá 20 nombres del Poder Judicial, mandarlos a la casa, jubilalos, mirá qué favor le haces. Y el sistema mejora, porque en el Poder Judicial, por las características de ese sistema desagregado, el mejor juez, digamos, puede mejorar el sistema, y los peores jueces pueden hacer fracasar el mejor sistema. Y esto me parece que es una verdad autoevidente. Estamos en un punto donde hay algunos personajes que son irrecuperables. Han hecho mucho daño. Han encarcelado gente que no debía estar presa. Se ha muerto gente padeciendo estos procedimientos. ¿Cómo se vuelve de ahí? ¿Cómo volvemos de ese lugar? No hay retorno de ese lugar. El Poder Judicial ha concentrado niveles de violencia que no voy a decir que la historia argentina no ha concentrado antes, porque sí que ha concentrado, digamos, porque las penas de muerte a los anarquistas las dictaron los jueces, digo, aunque hubiera estado de sitio. El Poder Judicial tiene, desde su nacimiento con la Corte mitrista, un sello y un sesgo, y desde la acordada de 1930 acudiendo a argumentos de tercer nivel, de derecho administrativo, digamos, hay toda una toma de posición. La Corte se negó a tomar de juramento a los jueces laborales en la República Argentina. ¿Se entiende? Así que, digamos, hay una historia y hay una continuidad. Esto no es un asunto, digamos, que nació hoy por ciertas características particulares. Hay un calado y un anclaje histórico que exhibe una continuidad. Ahora, me parece que con la continuidad histórica del sistema democrático, digamos, el único, afortunadamente, digamos, en este tiempo que llevamos ya de democracia desde 1983, el periodo más largo, digo, en más de un siglo, el ejercicio de la violencia que ha ejercido, digamos, valga la redundancia, el Poder Judicial sobre la sociedad y sobre ciertos sectores de la política, hablemos sin eufemismo, digamos,
han sido siempre lo mismo las víctimas. La toma de posición de la defensa de los intereses fácticos concentrados en nuestra sociedad es inédito. En este punto estamos y esto es lo que hay que resolver. Así que, bueno, hoy leía en los diarios de que del próximo debate parlamentario es el de agenda, ¿no? Los que dicen no vamos a votar la reforma porque esto no está en el tope de la agenda, y los que dicen si no se vota esto, lo que no hay es gobierno. Y este parece ser que es el diálogo que se va a plantear entre aquellos que están en condiciones de generar las mayorías en la Cámara de Diputados y aparentemente el gobierno dispuesto a decirle vamos a hablar en otros términos. Bueno, estamos expectantes. Yo celebro, digamos, que esto haya escalado al nivel de intensidad política que merece. No hay nada de qué preocuparse cuando las tensiones reales están sobre la mesa, y ahí es la pelea, hay que darla. Bueno, vieron que yo prometí que iba a ser breve y no fui breve, así que conversemos. Gracias, Félix. Bueno, los compañeros les vamos a ofrecer el micrófono para que hagan las preguntas que quieran o las reflexiones que quieran en voz alta. Ahí lo que estoy viendo en este momento son más que nada coincidencias con lo que vos dijiste, Félix, y apreciaciones sobre lo que vos dijiste. Excelente, clarísimo, lenguaje llano, soy abogado, pienso lo mismo. Bueno, todas esas cosas. Por lo que se desprende de lo que vos decís, Félix, ahí en este momento se está produciendo una batalla política por un poco el control del Poder Judicial. Los que están resistiendo, los de siempre, los Bonadío, los Stornelli y todos ellos que creen que ser parte de la aristocracia judicial, y por el otro lado aquellos que pretenden un cambio en serio dentro de lo que es el Poder Judicial, y que, como coincido con vos, no tiene nada que ver muchas veces con las normas, sino con otro tipo de situaciones y otro tipo de experiencias. Bueno, ¿cómo damos esa guerra, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? Porque pareciera que la reforma judicial no alcanza. O sea, porque si vos me decís, qué sé yo, de los parámetros que dijo el presidente en su discurso, no sé, tomemos el tribunal intermedio, ese que genera para tratar los recursos que vienen de las provincias. Y no genera una última instancia. La última instancia va a seguir siendo la Corte Suprema. Parece que burocratiza más el tema. O sea, está complicado cómo damos nosotros la pelea en ese sentido, ¿no es cierto? Yo veo con buenos ojos que sí, que se esté dando la pelea. O sea, que no estemos pacíficamente aceptando lo que el Poder Judicial nos esté imponiendo, sino que estemos dispuestos a dar la pelea. Nos está costando muy caro, porque está costándole cárcel a compañeros, vidas, como decís vos, y la persecución de mucha gente, pero bueno, creo que hay que darla. Sí, yo creo que hay un momento en el cual, cuando la cuestión de la reforma judicial avanza, los sectores más reaccionarios, o los sectores que nosotros identificamos como los sectores que hay que desplazar del poder, digámoslo, son los que te invitan a la reforma técnica, ¿no? A los que se presentan como los que no son escuchados. Entonces, inclusive se vuelven concesivos con asuntos en los que antes se ponían conservadores y que en teoría no formaban parte de la reforma. Entonces te dicen, bueno, ahora son todos partidarios del sistema acusatorio, y probablemente se vuelvan partidarios del juicio por jurado, con dos esperanzas, digamos, ¿no? La primera es que efectivamente la disputa política se reencauce hacia estos debates técnicos, que si bien tienen una impronta política importante, no tocan en lo inmediato ese interés profundo. Segundo, porque son expertos en hacer fracasar esa reforma, digamos, ¿no? En el Poder Judicial la mejor reforma es la que nunca se lleva a cabo, digamos. Así, todos están de acuerdo con la reforma en la medida que nunca se haga. Entonces, y en esto vienen manejándolo con una capacidad, con un talento insuperable. Ahora,
Claro. A mí me parece que ese es un asunto importante, pero que no es el asunto central, digo, ¿no? A mí me parece que la disputa es política, todas las organizaciones y el Poder Judicial más tienen su homeostasis, digamos, su capacidad de establecer un equilibrio interno destinado a conservar su propio registro del poder y su propia zona de privilegio y de bienestar. Ninguna como el Poder Judicial. Pensemos nuevamente que la Iglesia y el Poder Judicial son las dos instituciones más antiguas que pervivieron antes del establecimiento de nuestra emancipación nacional y nuestro sistema republicano, y que se instalaron institucionalmente con el fracaso del proyecto iluminista de la Revolución de Mayo, del proyecto de Constitución del año 22, del modelo de corte, pues es la única corte de 5 miembros que tenemos nosotros en América. ¿Por qué la única corte de 5 miembros? Y no es precisamente porque nos rodeen países más iluministas que nosotros. Tenemos a Brasil al lado, que es la patria esclavócrata que abolió la esclavitud casi sobre el siglo XX, y si es que la abolió alguna vez, y que desde el año 1964 estableció una dictadura feroz por el simple hecho de que un conservador intentó hacer una reforma agraria con las tierras fiscales, ¿no? Sacándosela a alguien. Y ahí fue Yaño Cuadros, ahí fue primero Getúlio Vargas, y después João Goulart, bueno, y lo persiguieron, bueno, no se lo voy a decir a ustedes que se han ocupado de este asunto en Corrientes, qué fue lo que pasó o no pasó con Yango, y al general Torres en Bolivia, que lo mataron acá en San Andrés de Giles, nadie sabe ni en Giles qué fue lo que pasó con eso. Como hay una idea en la cual hubo una actitud retaliativa, una actitud de restauración del viejo régimen en América, digamos, tratando de arrasar o de dejar solamente para la crónica histórica las ideas del iluminismo que llevaron, que pusieron uno de las corrientes del pensamiento de nuestro proceso emancipatorio, digamos. Y en este sentido, la Corte se instala después de la batalla de Pavón, digamos, cuando vence el modelo unitario, el modelo aristocrático, el modelo oligárquico, se instala esa corte de 5 miembros para un país, digamos, no de farmers, sino de terratenientes que construían sus posesiones después de haber asesinado a los indios, y que debía ser administrado por una corte de 5 miembros que saliera de ese lugar. ¿Para qué más? Y que dos años después que se instala la corte se funda la sociedad rural. Entonces, digamos, esa es la secuencia histórica en la que nosotros estamos. Y después Bermejo se dedicó durante 35 años a establecer una jurisprudencia que solo defendía la propiedad privada. Y después vino la dictadura. Digo, ¿no? Así que esa es la matriz de nuestro Poder Judicial. Esa es la matriz histórica donde clava cuando uno habla de los linajes de las familias judiciales, son esos los linajes. El procurador de la Corte del 1930 era el abuelo de Rodríguez Larreta. Así que, digamos, ¿qué tenemos para sorprendernos? Y Figueroa Alcorta cerró el Congreso con el coronel Falcón, porque no le gustaban las políticas, digamos, las leyes que no le votaba el Congreso, que estaba comandado por sus opositores dentro de lo que era el viejo partido rojista. Entonces, ahí, y después fue presidente de la Corte, por supuesto, y se lo presenta como el gran jurisconsulto, y nuestra facultad está sobre una avenida que lleva su nombre. Esas son como me parece son las coordenadas históricas que enmarcan las tradiciones, en las cuales no cuesta después que se arraigue una justicia que se ha vuelto más plebeya, pero del modo en que los plebeyos habitan las instituciones oligárquicas, que traicionando su origen. Así, volviéndose un poco más, si se quiere, ¿no? Volviéndose un poco más gangsteril, en lugar de perdiendo la elegancia, pero en el fondo sirviendo los mismos intereses. Así que yo creo que es una disputa política, y la gran disputa política es la Corte. Esa es la gran disputa, la gran disputa política. Un modelo y una práctica totalmente agotada.
porque no es solo el modelo, no es la discusión de 5, 12, 25, sí, es la discusión, pero además es lo que han hecho en todo este tiempo, lo que han venido haciendo. ¿Por qué me dicen que el lawfare, la Corte fue complaciente? Lo condujo la Corte. ¿O quién creó la Judeco, lo que hicieron las escuchas telefónicas? O esto podía haber sucedido si no le bajaban instrucciones, digamos, si no elegían a ver quién eran los personeros en el resto de los tribunales, como virreyes de esa forma de ejercicio del poder. ¿Cómo iba a terminar esto? ¿Cómo terminó en Brasil? ¿Cómo terminó en Argentina? La foto de Lorenzetti, Moro y Bonillo, es un fresco que, digamos, que sintetiza, como aquellos viejos franceses que sintetizaban las cortes monárquicas, digo, ¿no? Es muy impactante. Entonces uno ve que en Brasil está, digamos, el Ministerio Público y ese Poder Judicial daban los fallos y fantaseaban con crear un partido político. Y ahora sabemos también que incautaban los bienes y se los daban Félix, a las está con mala ONG señal, Félix. corresponsales del gran... Félix, no se te Sí, escucha, Félix. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ah, sí, porque por alguna razón debo haber tenido un microcorte y Y perdí señal. te estamos cortando para ir a otra pregunta. Hablaste la de Está bien, Judeco. no, está bien, no digo más nada. No, Félix, Perdónenme. hay varias preguntas, hay varias preguntas. Voy Discúlpenme. a llevar el orden de la pregunta, no el orden de lo que preguntan, porque van saltando una cosa a otra, pero hay un tema que es muy de actualidad y que Luis Almirón lo pregunta, dice si podés comentar algo de la denuncia presentada por el tema de la deuda externa. Específicamente, ¿cuál era la maniobra? ¿Cuál era exactamente la maniobra, en palabras que podamos entenderlas? Y cuáles son los ilícitos. Gracias. Sí, hay dos momentos para sintetizarlo, ¿no? Del endeudamiento del gobierno de Macri. El primero es el momento del endeudamiento con el mercado internacional privado de créditos, ¿no? Que es el momento, digamos, de la devaluación que nos comió el salario y los ahorros en pesos entre Nochebuena y Carnaval, el 40%. Recuerdan ustedes, ¿no? Brad Guy diciendo el dólar ya está devaluado, ¿no? Si estamos más cerca de 9, lo hicimos bien. Si estamos más cerca de 16, no. La banda de flotación, bueno, se fue a 16. Una brutal devaluación, una gran apertura del control de cambios, o sea, el no control de cambios, ¿no? Aquella broma de pueden comprar $1 millón si quieren, jajaja, 10 millones todos los días. Y también y la inmediata toma de deuda en el mercado internacional, de la cual una parte se destinó con gran generosidad al pago de los holdouts, y otra parte se dedicó a financiar, digamos, lo que ya desde entonces se advertía que era una locura, que era a gastos corrientes, digamos, ¿no? O sea, es un país extraordinario que emite pesos, pero que en lugar de emitir pesos, porque para los ortodoxos emitir pesos es un pecado, en lugar de emitir, si hacía falta para sostener, digamos, el déficit o el funcionamiento regular, digamos, de las cuentas públicas, se endeudaba en dólares para transformarlo en pesos para sostener las deudas corrientes. Por supuesto, había que absorber esos pesos que llegaban, porque obviamente si llegaban dólares se transformaban en pesos y esos pesos iban a la plaza, eso sí traccionaba inexorablemente a la inflación, y se supone que era lo más fácil del mundo terminar con la inflación. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Entonces había que absorberlos. Entonces nos endeudábamos por otro lado, y nos endeudábamos en peso también, con las famosas LEVAC primero y luego las LELIX, que pagaban tasas demenciales en pesos. ¿Qué hicieron los especuladores internacionales? Dicen, vamos a la Argentina. Entonces Argentina parece que recibía una lluvia de inversiones. Sí, la lluvia de inversiones eran inversiones que iban a la timba. Dólares que se transformaban en pesos, cobraban 80% de interés,
y seguían en la bicicleta porque estaban en Argentina transformándose cortísimo. Recuerdan ustedes que eran letras cortas, entonces tenían un interés altísimo. Llegaron a tener colocaciones de 7 días esas letras. Es decir, bueno, todo el tiempo era una capitalización del interés, capitalización, o sea, la plata crecía, era la masacre de las finanzas. Lo único que rinde plata es la plata, no la producción. Bueno, obviamente esto, ¿cómo iba a terminar? Mal iba a terminar. Terminó mal. Hubo un momento en el cual los prestamistas internacionales, digamos, de los grandes fondos, dijeron, no hay más plata para ustedes. Entre otras razones, porque cuando vos jugás todo al mundo de las finanzas, bueno, es como ir al casino, ¿viste? Te va bien a un ratito, a nosotros no nos fue bien nunca, y después te va mal. Entonces, eso fue la República Argentina. Ya fue una vez la República Argentina eso, en la dictadura, y ahora volvió a ser un casino. En ese casino, un día, los jugadores dijeron, mire, la Reserva Federal subió la tasa. Los dólares que sobraban se volvieron más caros y ahora valen más. Entonces, ¿dónde fueron? El flight to quality, se fueron todos a donde estaban más seguros. Y cuando se fueron, desarmaron sus posiciones en pesos y se empezaron a ir. Lo dice Macri en el libro ahora, por supuesto que lo edulcora, le quiere poner otra significación, quiere decir... Pero hoy es impresionante. Clarín lo quiere presentar como una defensa y lo hace confesar a Macri, digamos. Ahora voy a ir a ese detalle porque viene un poquito más adelante. Y los dólares, los especuladores en pesos dicen, señor, ahora me llevo mi pesito, paso por la caja del casino con todas mis fichas y vos me das los dólares, que es la moneda que yo traje. Y yo me la llevo. Bueno, eso empezó a suceder y no había más dólares, porque los dólares no los tenía el Banco Central. Tenía las reservas, que eran pocas. Y los que habían llegado y traído dólares, bueno, no es que los guardaron en una cajita los dólares. Los dólares se usan. Entonces, cuando fueron a buscar dólares, había que tener dólares para pagarle. Y Dios nos libre de poner un control de cambio. Está prohibido estaba prohibido por la Biblia del libre cambio. Vinieron a sacar el cepo, digamos. Así que ni eso, ni decirle, el pagadío se lo pueden hacer al pueblo argentino, ¿no? El decirle, bueno, plan Bonex, te llevas unos papelitos, o el corralito, te llevas alguno de los bonos del 2001. Ahora, que el canje compulsivo de las letras para tener un poco de pedal hacia el futuro para esos timberos, no, de ninguna manera, a ellos hay que pagarle. No había con qué, y por eso se fue al Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que ahí empieza una maniobra delictiva. Ahí empieza una maniobra delictiva que consiste en endeudarnos como nunca, administrando de un modo infiel nuestro interés patrimonial nacional, el interés de todos los argentinos, para tomar un seguro de cambio, para garantizarle a los que, digamos, la toma de ganancia de la tasa diferencial, del pase de letras en pesos a la monetización en divisa de su propia ganancia, y luego el otro destino, que es otro momento, no está prohibido. Nosotros lo llamamos fuga por lo que significa para la formación de activos externos, por lo que significa para un país, digamos, y donde se computa la compra de dólares, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que lo que acá realmente importa es que el pueblo argentino se endeudó para proveerle a los especuladores financieros de una moneda en la cual ellos materializaban la ganancia que realizaron especulando en la República Argentina. Y eso se los dio el gobierno financiado por el pueblo argentino. Y además tenía otras alternativas y tomó la decisión de hacerlo de ese modo, porque no le impuso ni un canje compulsivo de letras para seguir manteniéndolos un rato más en pesos, ni le cerró la ventanilla de salida de los dólares diciendo, bueno, no tenemos dólares, no compras dólares. ¿Qué va a hacer? Quédate en pesos, comprá uruguayos, invertí en Argentina. Bueno, por supuesto que no había lo que se llama arraigo, ningún tipo de arraigo, ningún tipo de encaje. Ahí, a nuestro modo de ver, ahí y con muchos otros elementos, aparece la forma de la administración infiel. Se toma de un modo irregular el crédito, el empréstito con el Fondo Monetario, porque no se cumplen con los pasos que prevé la Ley de Administración Financiera y la Ley Marco de Presupuesto para habilitar la toma del crédito sin ir al Congreso de la Nación. Porque no es verdad que el Fondo Monetario Internacional se puede ir
sin pasar por el Congreso. Se puede ir sin pasar por el Congreso en determinadas circunstancias, con determinados fines. Primero, la regla para negociar con el fondo es que esté en el presupuesto. Lo dice la ley marco de presupuesto. Si vos vas a y la ley de administración financiera. Si vas a tomar deuda, tiene que estar en el presupuesto. Es esencial, digamos, para un país qué deuda va a tomar, qué previsión de deuda tiene. Y si vas a tomar deuda que no está en el presupuesto, por las muchas contingencias que pueden suceder a lo largo de un año que te exigen tomar deuda, por ejemplo, reforzar la reserva del Banco Central, por ejemplo, afrontar una catástrofe, una situación natural, qué sé yo, una sequía que te deja con menos dólares porque producís menos y no podés liquidar y no podés entonces tener más dólares. Son mil situaciones. Eso está tabulado en la ley. Y aquí se dijo que se iba a tomar deuda para eso, y se tomó deuda para fugarla. Y ahora sabemos también que el propio staff del fondo le advierte a Duhovne y le dice, mire, nosotros queremos que ustedes pongan no le habrán dicho cepo, un control de cambio que nos garantice que la que le estamos dando no se la van a llevar sus amigos, digo, no se lo habrán dicho así, porque además nos lo permite el propio estatuto del fondo. Y el directorio, no el staff, esto es los países que mandan, y ahí mandan, no votan todos iguales, no es un director un voto, es una cuota X votos, muchas X, muchos votos, una sola X, un solo voto. Bueno, ya sabemos de la voz del representante de Estados Unidos que fue la campaña de Mauricio Macri, lo dijo en Chile, Clever Carón, ahora el representante del Banco de Intercambio Regional, y lo dice el que fue representante Torres, el señor Torres, salió una entrevista hace 2 o 3 días que tuvo mucha repercusión, que un alto funcionario del fondo le dijo, miren, a Duhovne le dijimos que tenía que poner una puerta, trabar la puerta de salida, digamos, poner una tranca ahí, porque se iban a ir los dólares, y nos dijo, de ninguna manera, nosotros vinimos a poner el cepo, y no pusimos el cepo, porque no podemos poner el cepo, dejemos arriar la bandera. Y el fondo se lo toleró. Hoy Macri dice en el libro, bueno, ellos querían que nosotros pusiéramos un control, digamos, de cambio, y en algún sentido tenían razón, lo dice. Es extraordinario. Bueno, y nosotros confiamos en realidad que, bueno, hace toda una explicación pretendiendo justificar por qué razón no pusieron el cepo y por qué extraño pensamiento mágico creían que digamos, eso iba a generar no sé qué extraña forma de la confianza para que se quedaran en la República Argentina y no fueran a otro lugar, cuando el barco se estaba hundiendo. Nosotros éramos, digamos, a ver, el Congo, cuando iban a buscar los diamantes, Leopoldo, el rey de Bélgica, eso éramos. Se nos llevaron los diamantes y nos hundamos. Desde luego, bueno, entonces ahora, lo que dice Torres es el poder que tenía la relación, digamos, de Macri con Trump, que el directorio decide no exigirle lo que le había exigido a Grecia o le había exigido a Portugal, que era, bueno, le damos este dinero, aunque fue una masacre, digamos, sobre todo el plan en Grecia, ustedes lo recuerdan, pero no lo pueden usar para fugar. Úsenlo para otra cosa, digamos, y sostengan esto mientras puedan y hagan las reformas criminales que hicieron. Eso es otro asunto. Y en Argentina no porque Trump fuera tan amigo de Macri, sino porque geoestratégicamente querían sostener un gobierno que fue tan desastroso que ni siquiera se hizo sustentable para sostener ese modelo más allá de un mandato. Bueno, ahora tenemos que discutir la cuestión del poder, ¿no es cierto? Y por eso la batalla es una masacre, porque no se trata de quién gobierna en términos formales, se trata de quién sostiene el poder y cuál es el modelo de lo que significa para el Cono Sur la posibilidad de un reflujo, digamos, de modelos diferentes que no obedezcan de un modo automático ese tipo de intereses. Y si no, leamos los diarios de hoy, cómo está el mundo, ¿no? Cómo se está poniendo picante. Ese es el contexto. Y ese es el contexto, a nuestro entender, donde el gobierno anterior, su equipo económico, las personas que nosotros denunciamos, que en el área de finanzas, en el área de Hacienda, en el Banco Central, tomaron la decisión de que los argentinos, digamos, banquemos un seguro de cambio para que los especuladores, que al fin y al cabo es su grey, porque ese es el mundo del que vienen ellos,
no pierdan su ganancia. Porque ¿dónde está Toto Caputo en este momento? ¿Está con ustedes, en Corrientes, acá en mi barrio porteño, conversando con los vecinos, o está en su medio ambiente, que es ese mismo mundo al cual no podía defraudar? En el fondo es ese el asunto. ¿Quiénes le van a dar trabajo? El movimiento de fábrica recuperado, los mismos fondos que le prestaron a la República Argentina. Y eso es lo que nosotros queremos saber, además. ¿Quién se llevó el dinero y qué relación tenía con los funcionarios? Y eso es Pato Gallareta, ahí puede aparecer de todo, porque dice, sí, hay una hiperconcentración en un mercado chiquitito. Hay una hiperconcentración de compra de dólares en un pequeño mercado, como es el mercado porteño de dólares, es chiquito. Ahora, esa concentración dice algo. Ahí fueron grandes jugadores. Pero hay un porcentaje, nosotros queremos saber quiénes son. Pero además hay un porcentaje que a nosotros nos pueden parecer pequeños jugadores, pero en números absolutos, al lado de mío por lo menos, de nuestro bolsillo, no son chiquititos. Serán chiquititos al lado de las grandes empresas que compraron 40 millones de dólares por día. Ahora, pensemos que el gobierno llegó a reventar 1.000 millones de dólares por día para mantener la cotización del dólar. Digamos, se quemaron 23.000 millones de dólares entre las PASO y el cambio de gobierno. Es algo difícil de dimensionar. Digamos, el Fondo Monetario le prestó a la República Argentina el 70% de la totalidad de lo que prestó a todos los países en el periodo 2016-2018. La República Argentina se había endeudado con el mercado financiero internacional más que ningún otro país. Se endeudó más que Arabia Saudita, más que Qatar. Digamos, nadie se había endeudado tanto en 2 años en todo. Te perdemos, Félix. Te Miembro del perdemos. Fondo Monetario Internacional durante el año 2020. Digamos, esa fue la financiación que tenemos que garpar nosotros en 36 meses si no llegamos a un arreglo. No es hundirse, es la extinción de la República Argentina. No hay. Este año tenemos 3.000 y pico, digamos, fue un pedalín pensando, supongo que le iba a dar un poco de oxígeno para después seguir, si eran reelegidos, seguir negociar, por supuesto, unas facilidades extendidas que como ya lo vimos durante el proceso, durante la dictadura, digamos, incrementar la deuda vía intereses y después que Dios lo proteja. Ahora, lo que pasó es que se fueron. Y el año que viene los vencimientos no son de 3.000 millones de dólares, son la mitad de la reserva del Banco Central. Entonces, esto es una administración fraudulenta de acá a Camboya. Son el mejor equipo de los últimos 50 años, el Champions League de la finanza. No es Germán o yo arruinando nuestras economías jugando a lo que no sabemos jugar. No, eran los mejores jugadores que se fueron a su hábitat y en su propia salsa tomaron una decisión. Ahí no hubo errores, ahí hubo una decisión. Y esa decisión es una decisión ruinosa para el interés nacional deliberadamente. Esa es nuestra tesis. Veremos cómo nos va. Gracias, Félix. Félix dejó muy amablemente su mail, que es felixcrouse@gmail.com, para si alguien le quiere hacer alguna pregunta más adelante. Te veo un poco congelado, Félix. ¿Estás? Félix, ¿estás? Te veo congelado. Te estoy escuchando bien, está. Bueno, gracias. Ahí hay una serie de preguntas, yo te voy a resumir básicamente 2, 3. Hay una sobre el artículo 280, pero el presidente dijo que mandaba su reforma. Hay otra que dice, si el gobierno Macri pudo desplazar a Gil Carbó, ¿por qué nuestro gobierno no lo puede hacer con Casal? Y a la vez, yo te hago ya 2 o 3 para que abordes todo, si la intimación de la ANSES a efectivizar la jubilación de aquellos integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público que ya tienen presentado acordado beneficio, ¿es alguna posibilidad de cambio? Gil Carbó
Gil Carbó tenía estabilidad, como tienen todos los fiscales en la actual ley del Ministerio Público, la extorsionaron de un modo mafioso. Digamos, le publicaron el número de teléfono de su hija en el diario Clarín para que le empezaron a amenazar. Hasta ahí llegó la cosa, digo. Bueno, se supone que la gente decente no hace eso, digamos. Nadie publica el teléfono de los hijos, si es que tiene, no tengo idea, de Casal para que abandone esta militancia que tiene Eduardo, siendo además un procurador administrador, ¿no? Que como todo administrador tiene capacidad de acto de administración, no de disposición. Se lo ha tomado muy en serio, digamos, su interinato. El Te perdemos, Felipe. La renuncia de Gil Carbó fue ¿Me perdés? ¿Me están perdiendo? Sí, por ahí se te corta. Dale. Perdón, Félix, sería Bueno, mucho problema si te apagás la cámara, porque te conocemos la voz, pero ocupa dale, mucha banda bueno, de tu... Y a ver si vamos a ver. mejoramos ahí. Vamos a ver ahí. Ahí, Gracias, Félix. vamos a ver, sí. No, por favor. No, Ya les no vamos, decía, voy a hablar más despacio, a lo mejor también eso mejora un poco yo creo que eso fue un apriete, digamos, una política de desgaste permanente, ¿no? Digamos, decirle, Marcos Peña diciéndole que era una persona indigna, que era una militante, que tenía que renunciar. Bueno, en un determinado momento decidió renunciar. Entonces, digamos, las presiones fueron tantas, o tomó la decisión de hacerlo, digamos, yo no estuve cerca, pero no en la intimidad de las razones por las que ella tomó esa decisión. Pero sí sé que, por supuesto, fue muy perturbador el hecho de que desde luego se metan de ese modo con sus hijas, ¿no? La actual situación es una cuestión, digamos, de la necesidad de contar en la actual ley con la totalidad de los votos para imponer el candidato que el presidente ofrece, digamos, al Senado para que le dé el acuerdo y llene la vacante, porque técnicamente no es que Casal esté o no esté, Casal está allí, más allá de su afinidad, digamos, con el macrismo, está allí porque es el procurador más antiguo ante la Corte y tiene que ocupar ese cargo por eso, por ser más viejo. Pasó más viejo en el cargo, no de edad, digamos, por ser más antiguo, ¿no? Entonces, bueno, en la dinámica de la institución recibe las críticas que recibe, cada uno le parecerán justas o no, digamos, eso es otro asunto, pero técnicamente el organismo está vacante, ¿no? Está sin titular y está sin titular desde 2017, lo que claramente es muy dañino, ¿no? Entonces, el debate ahora es si se va a un modelo. Históricamente esto no sucedió, pero también es cierto que este modo de elección del procurador en términos históricos es relativamente reciente, ¿no? No pasaron muchos procuradores que hayan tenido que ser sometidos al acuerdo. Creo que el único que recibió el acuerdo así, estoy haciendo memoria, fue Esteban Rigui y Becerra, Nicolás Becerra, porque la reforma se produjo durante la gestión de Agüero Iturbe padre, o Agüero Iturbe el procurador, digo, porque hay alguien que es fiscal, que no sé si es sobrino o hijo, bueno. Pero en momentos donde evidentemente había acuerdos políticos más factibles, ¿no? Para otorgarle el acuerdo a los procuradores. Después ya se generó la situación con la frustrada candidatura de Daniel Reposo, el consenso que sí recibió Alejandra Gil Carbó, y ahí se terminó la posibilidad de los acuerdos para la mayoría calificada, y así estamos, ¿no? El peronismo el peronismo en su fragmentación en el Senado nunca le ofreció, el peronismo macrista, porque fue Pichetto, digamos, y el sector del bloque que se desprendió del sector minoritario de Frente de Todo, que no le dio el acuerdo a Weinberg de Roca, no sé cómo se pronuncia bien, la candidata de Macri, en busca de una negociación. Macri no quiso negociar eso, y bueno, después no le hizo falta, porque en ese sentido estaba evidentemente a gusto con Casal, y desde entonces estamos en esta situación, en donde tenemos un órgano un órgano de jerarquía constitucional, se suma a otro órgano de jerarquía constitucional, pero con
menos incidencia, como es la Defensoría del Pueblo de la Nación, que hace años que no tiene titular, porque no hay posibilidad de llegar a acuerdos políticos cuando se requiere mayoría calificada. En el caso del Defensor del Pueblo de la Nación, una mayoría muy calificada. En el caso del Procurador, una mayoría calificada. Y es preocupante porque hay muchos asuntos que requieren mayoría calificada en el funcionamiento parlamentario, y esta radicalización o irreductibilidad. Bueno, veremos ahora qué pasa con la posibilidad de reformar la ley, si son posibles acuerdos en la Cámara de Diputados, porque tiene media sanción de senadores, y eso destrabaría y le daría un sesgo también diferente al procurador. Me parece que establecería un modelo que digamos, haría prevención de crisis, ¿no? Digamos, un modelo acotado en el tiempo. La verdad que todos los cargos vitalicios, a mi modo de ver, están en contra, digamos, del sentido republicano, ¿no? De la periodicidad y de qué le pasa en la subjetividad a la persona que se piensan en un cargo hasta la muerte, ¿no? Ahí me parece que algo se empieza a trabar en la conformación de la subjetividad de la gente, y al cabo de unos años hay un extravío inexorable. Y en los que no se extravían, miran para otro lado respecto a los que sí se extravían. Y me parece que en ese sentido, digamos, un plazo acotado que no coincida con las elecciones de los representantes políticos, permitiría ablandar las mayorías y volverla una mayoría simple, porque sería... Ahora, habría que pensar también qué pasaría con el tema de la vitalicidad de los fiscales, porque sería un organismo donde los fiscales y los fiscales superiores tendrían más poder, porque se sabrían vitalicios, y bueno, mirarían pasar a los procuradores que durarían un tiempo en la gestión. Entonces ahí me parece hay un proceso de ingeniería. Pasaría algo parecido a lo que suele pasar con las policías, donde claro, esto se compensa con las facultades muy potentes que tienen los jefes para separar del cargo a los subalternos, pero esto no va a suceder en el Ministerio Público. Entonces me temo que un procurador limitado en el tiempo digamos, deba enfrentarse con una constelación de caciques vitalicios en las fiscalías generales, en las fiscalías de cámaras, que salvo que estén dadas condiciones en el sistema disciplinario muy, muy claras para ordenarlos, digamos, en términos de jerarquía, le haga perder capacidad jerárquica al Ministerio Público, que además no tiene mucha capacidad jerárquica, o no tiene ninguna, digámoslo claramente. De todas maneras, hoy hay un problema que resolver, y el problema que resolver es que no se puede nombrar un procurador, con lo cual lo que yo les estoy planteando es como una exquisitez, digamos, de los problemas que tenemos. Pero el primer problema que tenemos ahora es que hay que resolver un sistema realista para designar un procurador. No sé si había alguna pregunta que me olvidé dentro. Sí, estaba si la intimación del ANSES a efectivizar sí. la jubilación. Bueno, es otro elemento sintomático, me parece a mí, de una vez más, ¿no? De cómo se autopercibe el Poder Judicial. El Congreso decide, digamos, cómo funciona el sistema previsional de una rama de trabajadores y de magistrados, porque además todos los argentinos ponemos ahí los aportes, digamos, ¿no? Para sostener su retiro, que además es una renta vitalicia, digamos, ni siquiera se llama jubilación. El sistema de jubilaciones que apenas fue tocado, digamos, ahora con una mayor capitalización por parte de un mayor aporte, digamos, porque la capitalización no es la palabra correcta, por parte de los aportantes, y un incremento leve, más que lo que equipara al resto de los jubilados para los varones del Poder Judicial, y no mucho más que eso. Digo, que se establezca un sistema de ordenamiento administrativo en donde se le dice, mire, si usted inició un trámite, dígame si lo va a terminar. Que es lo que se le hace a cualquier persona que inicia un trámite de jubilación. Si lo deja por la mitad, le dice, me traiga los papeles, o dentro de 2 años arranque de nuevo. Entonces, ¿por qué razón, digamos, va a haber una concesión de una jubilación
sometida a un stand-by. Entonces, digamos, ¿cómo se hace la previsión presupuestaria por parte del Estado Nacional si no se sabe cuántos jubilados va a tener el año que viene? Pues si yo tengo un corte, digamos, y un estudio estadístico de cuántos trámites tengo de jubilados, de pensionados, cuál es la masa, digamos, que debe atender el ANSES, sabe cuántos trámites tiene, cuántos van a salir, y una estimación de cuántos se van a iniciar para salir al año siguiente, bueno, puede hacer un cálculo presupuestario. Ahora, tiene una cantidad de jueces en condiciones de jubilarse y nadie sabe con el trámite iniciado si ese trámite va a terminar o no va a terminar. Digo, es otro tratamiento diferenciado, privilegiado, que no les está permitido al resto de los trabajadores, digamos, que tramitan su jubilación. Yo la verdad no sé si alguien lo judicializó ya y no sé con qué argumento lo habrán hecho, francamente, porque tampoco lo judicializaron al momento, hasta donde sea, al momento que se sancionó la ley, el cambio de caja. Bueno, yo no entiendo mucho de esto. A mí me parece, si es una herramienta para generar presión, para limpiar el Poder Judicial, digo, son reglas de la política, no finjamos espanto aquí. Son maniobras, digamos, que sirven para que, a ver, los que están en condiciones de irse, que se vayan y que vengan otros. Ahora, una presión, es una caricia casi la de esta presión, ¿verdad? Porque al fin y al cabo le estás ofreciendo que se vayan con unos sueldos que ya querrían tener el resto de los trabajadores, ya querrían cobrar una 10ª parte de lo que cobramos los jubilados, muchos trabajadores de la República Argentina. Bueno, y por otro lado, el hecho, digo, fíjese usted que estamos planteando como una presión, simplemente que reciban el mismo tratamiento que reciben el resto que van a tramitar una jubilación. ¿De qué estamos hablando, no? Una presión sobre los jueces, que su jubilación tramite igual que el resto de la persona que tramite la jubilación. Bueno, así estamos, ¿no? A mí me parece que, qué sé yo, que son todos movimientos destinados a desfosilizar un sistema de privilegios y a generar que, que comprendan lo que están allí resistiendo, que el fuego de artillería seguirá. Bueno, gracias, Félix. A ver si aparece tu figura otra vez para despedirnos, por lo menos verte, agradecerte. Me estabas extrañando. Ahí te vemos. Te estaba extrañando, sí. En realidad, muchas gracias, muy, muy amable por esta charla, che, fue fantástico. No creas que te vas a salvar de nosotros, te vamos a convocar en otra oportunidad para otro tema seguramente, porque vos tenés amplios conocimientos de muchos temas y el tema del Poder Judicial tiene varias aristas de las que se puede tocar. Incluso hablar sobre reformas puntuales o de tu actividad dentro de la OA, ¿no? Así que vas a volver a ser convocado. Te agradecemos muchísimo desde Ateneo Liberación tu participación y ya sabes, acá en Corrientes te esperamos siempre. Sos un correntino más. Muchas gracias. Una pregunta. Quiero agregar una cosita, por favor, Germán. Sí. Perdón, no vi que habías pedido la palabra, no, perdón. No te preocupes. Primero quiero agradecerle a Félix esta conversación fundamental, como digo siempre, y quedarme con un pensamiento. Los plebeyos que habitan las instituciones oligárquicas traicionan su origen. Sirve no solo para el Poder Judicial, sirve para todos los poderes, para todas las instituciones y sirve como cosmovisión también. Los plebeyos que habitan las instituciones oligárquicas traicionan su origen. Gracias, Félix. Yo les agradezco, Germán, gracias por la invitación. Pablito, querido amigo, han sido ustedes, son siempre muy generosos conmigo. No, yo estoy esperando que pase la pandemia para ir a comer a Corrientes rápido. Digamos, saben que así es, está previsto un pantagruélico encuentro.
Sí, Sí, sí. dice No, no, Luis, yo sé Luis que- Almirón. Luis Almirón te va a invitar a almorzar porque le quedó pendiente una pregunta, dice. Quiere saber si en algún rincón de la oficina que ocupás ahora no encontraste la ética perdida de tu antecesora. Pero eso te lo va a hacer, No, esa pregunta te la va a hacer asado mediante, dice. no, está muy bien. Más que asado, yo prefiero por ahí el pescado de río, digamos, qué sé yo. La Está vaca bien, está bien. transita por muchos lugares de la No, pero República hacemos a Argentina. la parrilla el asado también. El pescado de río no. ¿Eh? No, 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 más allá de estas bromas que hablan también de la fraternidad y de nuestra enorme capacidad de encuentro. Yo siempre me da mucho gusto reunirme en estas actividades, reunirme con ustedes en especial. Tengo queridos amigos en Corrientes, y además les pido disculpas porque a veces me disperso, en fin, me entusiasmo, me pongo demasiado enfático, aburro a la gente, pero yo creo que es un momento clave. Déjenme cerrar con esta, compartiendo con ustedes esta impresión casi más que pensamiento. Yo creo que estamos en un momento donde nos quieren convencer todo el tiempo que nos están ganando, y eso implica que no nos están ganando. Entonces, yo creo que si tanto quieren convencernos que nos están ganando, es porque a lo mejor no nos están ganando. Así que no nos coman la cabeza, que no nos destruyan moralmente, que no nos destruyan psicológicamente. Los grandes medios de comunicación son hoy lo mismo que fueron durante la dictadura y ejercen lo mismo y hacen lo mismo que hicieron durante la dictadura. Cuando uno lee los manuales de acción psicológica del ejército, Durán Barba les come la billetera a muchos, simplemente agarra eso que está teorizado desde la década del 60 y les pasa y viene con el talonario de factura. A lo sumo cambió la tecnología con la que se aplica, pero los conceptos y las ideas son exactamente las mismas. Entonces, bueno, me parece que requiere frialdad, requiere gran capacidad de disociar nuestras emociones y nuestros afectos de nuestro pensamiento, menudo laburo, y creo que eso además debe hacerse con este particular sentido del gregarismo que nos impone la pandemia. Es una gran ventaja con la que corren ellos. Su estrategia tiene un viento de cola enorme, porque este mundo virtualizado en el que vivimos es un mundo de unidades aisladas, como decía Bauman, bajo la ilusión de que estamos más comunicados que nunca, estamos más incomunicados que nunca. Y yo creo que una buena capacidad de resistir eso es el pensamiento gregario, digamos, el pensamiento colectivo, y el asado también. Así que nuestra capacidad de pensar neutralizando nuestros miedos, nuestra indignación, nuestra ira, que no nos da lucidez y que nos convence de que nuevamente nos están bombardeando la fortaleza y la están por tomar, me parece que puede ser de algún modo neutralizada con espacio de pensamiento que nos lleven a una acción más inteligente y menos emocional. Nada más. Gracias, muchas gracias a todos y a Gracias, todas. Félix. Muchas gracias. Gracias, Félix. Gracias.